Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 3. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía, diciendo: «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice?» Jesús le respondió: «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: «Este es mi Hijo muy amado, en quien yo tengo mis complacencias». Palabra del Señor. Hoy inicia tu ministerio público. Abandonas tu ciudad de Nazaret y te diriges al Jordán, donde primo Juan bautizaba. Así quieres dar inicio a tu vida de apostolado en medio de tus hermanos, los hombres. Lo haces de un modo que incluso nos escandaliza, así como escandalizó a Juan. Te vio venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y con humildad tú le pediste ser bautizado. Nos resulta difícil porque pensamos que no puedes ser limpio en ningún pecado, pues eres Dios. Nos escandaliza porque tú has venido a salvarnos y no necesitas salvación, es más, eres la salvación. Entonces, tengo que aprender a abrir mi mente y mi corazón al Espíritu Santo para entender qué pretendes enseñarme al dejarte bautizar por Juan. Y así se lo dices a Juan: el Padre ha querido que tú seas bautizado y cumplirás su voluntad sin dudar y con alegría. Tu bautizo es un comulgar con los hombres, con sus esperanzas y expectativas. Al sumergirte y tocar el agua, toda ella queda santificada por tu divinidad. Y por así decirlo, el agua adquiere el color de tu divinidad. Al salir del agua, ya bautizado, los cielos se abrieron como señal de que la salvación había llegado. Tu Padre abría de par en par esas puertas cerradas por tantos siglos. Y de ese cielo, ahora abierto, descendió una paloma, que era el Espíritu de Dios, que te acompañará de modo maravilloso durante tu ministerio entre los hombres, desbordando amor y misericordia. Y también se oyó la voz del Padre que proclamaba desde el cielo que tú eras el Hijo muy amado, en quien Él tenía sus complacencias. Tu cuerpo humano se debió estremecer al oír esta voz tan querida y conocida para ti. Y también los presentes se llenaron de gozo y admiración al escuchar que el Padre había compartido y enviado a nosotros, hombres pecadores, a su Hijo muy amado. Gracias, Jesús, por ser enviado y cumplir fielmente la voluntad de tu Padre. Gracias por enseñarnos el amor del Padre a través de tus gestos y palabras. Quiero purificarme cada día en tu oración junto a ti, para también convertirme en el Hijo muy amado del Padre. Como propósito te invito a pensar en qué pecado tienes que desarraigar de tu vida y pedírselo a Dios Padre por intercesión de Jesús, ayudado por la fuerza del Espíritu Santo. Les aseguro mis oraciones y hoy quisiera pedir por todos nosotros, bautizados en Cristo, que viendo el ejemplo de hoy, nos animemos a vivir una vida de mayor santidad, impulsados, protegidos, iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo, y recordando que el Padre nos ama, y que María nos cuide y nos acompañe también, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.
Cada 11 de enero, la Iglesia Católica celebra a Santo Tomás de Cori, franciscano italiano que vivió entre los siglos XVII y XVIII. Impulsó una renovación al interior de la Orden de los Frailes Menores, poniendo el acento en la oración contemplativa. Fray Tomás fue ejemplo de profunda piedad eucarística, así como de amor a su familia, cuyas riendas asumió tras la muerte de sus padres y que cuidó, siendo el hermano mayor, con celo y cariño hasta que Dios lo llamó a servirlo como religioso. Hoy la Iglesia celebra el bautismo del Señor. Nos dice San Gregorio Nacianceno, obispo, en un sermón del bautismo de Cristo: soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí. Cristo es hoy iluminado. Dejemos que esta luz divina nos penetre también a nosotros. Cristo es bautizado. Bajemos con Él al agua, para luego subir también con Él. Juan está bautizando y Jesús acude a Él, posiblemente para santificar al mismo que lo bautiza, con toda seguridad para sepultar en el agua a todo el viejo Adán, antes de nosotros y por nosotros. El que era espíritu y carne santifica al Jordán, para así iniciarnos por el espíritu y el agua en los sagrados misterios. Meditemos el Evangelio a la luz del Magisterio, tradición y libro de cielo. En el Evangelio de Mateo 3, 13-17, narra el bautismo de Jesús en el Jordán, acontecimiento fundacional de la vida pública del Señor y primera manifestación explícita de la Trinidad. Jesús, sin pecado, se somete libremente al bautismo de conversión predicado por Juan. Este gesto no implica purificación personal, sino solidaridad redentora. Cristo desciende a las aguas para santificarlas y anticipar su descenso a la muerte. La voz del Padre y la presencia del Espíritu revelan que este acto es cumplimiento del designio eterno. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, nos dice Mateo 3:17. La teología católica ve aquí la inauguración de la misión mesiánica, la consagración del Cristo como siervo, el anuncio del bautismo cristiano. San Gregorio Nacianceno afirma que Cristo es iluminado no para recibir la luz, sino para comunicarla. Como punto primero, conviene que cumplamos toda justicia. La obediencia perfecta del Hijo. Deja ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia. Según la tradición nos dice San Irineo de León que el Verbo de Dios se hizo obediente hasta el extremo, recapitulando en sí toda la obediencia del hombre. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 536, nos dice que al aceptar el bautismo de Juan, Jesús se manifiesta como el siervo doliente que se deja contar entre los pecadores. Y en el volumen 7, de agosto 14 de 1917, nos dice en el libro de cielo Jesús: hija mía, yo no hacía otra cosa que darme en poder de la voluntad del Padre. Así que si pensaba en la mente del Padre. Si hablaba
hablaba en la boca y con la lengua del Padre. Si obraba, obraba en las manos del Padre. También el respiro, respiraba en él. Y todo lo que hacía iba ordenado como él quería. Así que podía decir que mi vida la desarrollaba en el Padre, y yo era el portador del Padre, porque todo encerré en su querer y nada hacía por mí. Mi punto principal era la voluntad del Padre, porque yo no ponía atención a mí mismo, ni por las ofensas que me hacían interrumpía mi curso, sino que siempre volaba más a mi centro, y mi vida natural terminó cuando en todo cumplí la voluntad del Padre. También en el volumen 4 del 21 de septiembre de 1900. Hija mía, la obediencia fue todo para mí. La obediencia quiero que sea todo para ti. La obediencia fue todo para mí. La obediencia quiero que sea todo para ti. En el volumen 2 del 17 de agosto de 1899. ¿Sabes por qué esta noble señora obediencia es como tú dices? Porque da muerte a todos los vicios, y naturalmente alguien que debe hacer sufrir la muerte a otro debe ser fuerte, valeroso, y si no logra con esto se sirve de las impertinencias y de los caprichos. Si esto es necesario para matar el cuerpo que es tan frágil, mucho más para dar muerte a los vicios y a las propias pasiones, que es tan difícil que muchas veces mientras parecen muertas, comienzan a revivir de nuevo. Como vemos, cumplir toda justicia no es hacer más, sino vivir nunca fuera de la voluntad del Padre. Jesús, al entrar en el Jordán, muestra que su obediencia no fue solo un acto, sino su modo de vivir, pensar en el Padre, hablar en el Padre, obrar en el Padre. Y en el libro del cielo Jesús revela que la obediencia fue todo para Él y que así debe ser también para nosotros. Esta obediencia vivida en la divina voluntad no es pasiva, es fuerte, porque da muerte a los vicios y a la propia voluntad, aun cuando éstos quieran volver a dominar. Vivir hoy el fiat es elegir perder el propio querer para que la voluntad de Dios viva y actúe en nosotros. Así se cumple toda justicia. Como punto segundo, se abrieron los cielos. El bautismo como apertura del reino. En el Evangelio de Mateo 3:16 nos dice que apenas fue bautizado, Jesús salió del agua y que en ese momento se abrieron los cielos. Y San Ambrosio nos dice que el Señor fue bautizado para que al descender Él se abrieran para nosotros los cielos. En el numeral 1213 nos dice el Catecismo que el bautismo abre el acceso a los demás sacramentos y hace participar al cristiano en la vida divina. Y veamos qué nos dice el libro de cielo en el volumen 33 del 20 de julio de 1934. Todo lo que sale de Dios, todo es inocente y santo. Hija mía bendita, todo lo que sale de nuestro ente supremo, todo es inocente y santo. Nosotros no sabemos hacer cosas manchadas mínimamente, ni cosas inútiles. Así que todo lo que es creado por nosotros, todo es santo, puro y bello.
y por todos recibimos el tributo, y nuestra voluntad su acto completo. Ahora queda la criatura. ¿Quién puede decir, quitada la mancha original, que el recién nacido no es inocente y santo? Y si se agrega al bautismo un periodo de la vida del niño, hasta en tanto el pecado actual no entra en su alma, ¿no sea el niño un acto de mi voluntad? Y si camina, si habla, si piensa, si mueve sus manitas, queridos y dispuestos todos estos pequeños actos por mi voluntad, ¿no son tributo y gloria que recibimos? Quizá sean inconscientes, pero mi voluntad recibe de aquella pequeña naturaleza lo que ella quiere. Es solo el pecado el que hace perder la santidad y pone fuera de la criatura la vida obrante de mi voluntad. Porque si no hay pecado, nosotros la llevamos en el regazo, la circundamos de nuestra santidad, y por eso no podrá ser menos de sentir en ella la vida obrante de mi voluntad. Ve entonces cómo todos y todo tiene principio, y nacen junto con mi voluntad inocentes, santos y dignos de aquel que los ha creado. Pero, ¿quién conserva esta inocencia y santidad? ¿Quién está siempre en su puesto en mi voluntad? Ella sola es la triunfadora en el espacio del universo. Es la abanderada y reúne todo el ejército de la creación para llevarle a Dios con voz hablante y con pleno conocimiento la gloria, el honor y el tributo de todo y de todos. Por eso se puede decir que mi voluntad es todo para la criatura. Es su primer acto de nacer, es la continuación de su conservación. No la deja jamás, o por vía de amor o por vía de gracia, o por vía de obras obrantes, así como quien de voluntad vive y conoce que vive en ella. Y si el pecado la arrolla, tampoco la deja, la envuelve con su dominio en su justicia castigadora. Así que la criatura y todas las cosas son inseparables de mi voluntad. Por eso, lo que más te importe sea mi voluntad. Reconócela como vida, como madre que te hace crecer y te alimenta, y quiere formar de ti su más grande gloria y honor. En el volumen 30, del 30 de mayo de 1932, nos dice: los sacramentos son los efectos de mi voluntad. Los sacramentos se reciben a tiempo, lugar y circunstancia. El bautismo se da una sola vez y no más. Y también en el volumen 3, del 30 de diciembre de 1908. Hasta en tanto que los niños no llegan a cometer pecados, todo queda absorbido en mi infancia y divinizado por mí. Cuando después comienza el pecado, entonces comienza la separación entre mí y la criatura. Separación dolorosa para mí y para ella luctuosa. Volumen 18, 5 de noviembre de 1925. Los gemidos del Espíritu Santo en los sacramentos. Si veo bautizar al recién nacido, lloro de dolor, porque mientras con el bautismo le restituyo la inocencia, reencuentro todo de nuevo a mi hijo. Le restituyo los derechos perdidos sobre la creación. Le sonrío de amor y complacencia. Le pongo en fuga al enemigo a fin de que no tenga más derechos sobre él. Lo confío a los ángeles. Todo el cielo le hace fiesta. Pero rápidamente mi sonrisa se me cambia en dolor, la fiesta en luto.
veo que aquel bautizado será un enemigo mío, un nuevo Adán, y quizá también un alma perdida. Oh, cómo gime mi amor en cada bautismo, especialmente si se agrega que el ministro que bautiza no lo hace con el respeto, dignidad y decoro que conviene a un sacramento que contiene la nueva regeneración. Ay, muchas veces se está más atento a una bagatela o a una escena cualquiera que a administrar un sacramento. Así que mi amor se siente herir por el bautizante y por el bautizado, y gime con gemidos inenarrables. Entonces, ¿no quisieras tú darme por cada bautismo una correspondencia de amor? ¿Un gemido amoroso para hacer compañía a mis dolientes gemidos? Por eso también nos dice el volumen 30, nos habla de la diferencia entre los sacramentos y la divina voluntad. Escuchemos. En cambio, mi divina voluntad, poseyendo el acto primero de vida y de poder dar vida, con su imperio tiene el acto continuo sobre la criatura. A cada instante se da como vida, vida de luz, de santidad, de amor, vida de fortaleza. En suma, ella como vida no extiende tiempos, circunstancias, lugares, horas. No hay restricciones ni leyes, especialmente porque debe dar vida y la vida se forma con actos continuos, no hay intervalos. Y por eso en el ímpetu de su amor, con su imperio continuo, se puede decir que es bautismo continuado, absolución jamás interrumpida y comunión a cada instante. Mucho más que esta nuestra voluntad fue dada al hombre en el principio de su creación como vida perenne, habitante en él. En tales condiciones nos pone la criatura al no hacer reinar nuestra voluntad en su alma. Nos cierra la puerta en la cara y nos lanza las piedras de sus culpas contra nosotros. Y nosotros con paciencia invencible y divina esperamos, y no queriendo en sí nuestra voluntad como vida, con paterna bondad le damos los efectos de ella, como son las leyes, los sacramentos, el Evangelio, las ayudas de mis ejemplos y plegarias. Pero todo este gran bien no puede igualar el gran bien que puede hacer mi voluntad como vida perenne de la criatura, porque ella es todo junto: leyes, sacramentos, Evangelio, vida. Ella significa todo, poder dar todo, poseer todo. Y esto basta para poder comprender la gran diferencia que hay entre mi voluntad como vida continua en la criatura y entre sus efectos que puede producir no en modo perenne, sino a circunstancia, a tiempo, en los mismos sacramentos. Y si bien los efectos pueden hacer gran bien, pero jamás pueden llegar a producir todos los bienes que puede producir la vida de mi divina voluntad, reinante y dominante en la criatura. Por eso sé atenta, hija mía, y dale la santa libertad de hacer lo que quiere en tu alma. Podemos comprender que cuando Jesús es bautizado y se abren los cielos, se manifiesta que el bautismo reabre el acceso a la vida divina perdida por el pecado. Según el libro del cielo, todo lo que sale de Dios es inocente y santo, y que el bautismo restituye al alma esa inocencia y la coloca nuevamente en el regazo de la divina voluntad. Mientras no hay pecado, la criatura vive absorbida en la vida de Jesús y bajo la acción obrante de la voluntad divina. Por eso el bautismo es fiesta del cielo, pero también dolor,
porque Dios ve el riesgo de que esa vida se pierda si no se permanece en su voluntad. Los sacramentos actúan en momentos concretos, pero la divina voluntad es vida continua, un bautismo permanente, que obra a cada instante en quien la deja reinar. Vivir con los cielos abiertos es no salir jamás de esa vida, conservando lo que el bautismo nos dio, la comunión viva con la voluntad de Dios. Como tercer punto, este es mi Hijo amado. La revelación trinitaria y la complacencia del Padre. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. San Atanasio nos dice que el Padre reconoce al Hijo en la carne, porque la carne ya vive plenamente de Dios. En el numeral 537 del Catecismo, nos señala que en el bautismo del Señor aparece el misterio de la primera regeneración. Libro de Cielo. Así como la Santísima Trinidad se reveló en el Jordán, quiere hoy vivir en cada alma bautizada que, por el fiat, se deja poseer por la voluntad de Dios. Nos lo dice en el volumen 11 del 12 de junio de 1913. La Santísima Trinidad en las almas. Ahora, esta unión conmigo parte por parte, mente por mente, corazón por corazón, etc., produce en ti en grado más alto la vida de mi voluntad y de mi amor. Y en esta voluntad viene formado el Padre, en el amor el Espíritu Santo, y el del obrar, de las palabras, de las obras, de los pensamientos y de todo lo demás que puede salir de esta voluntad y de este amor, viene formado el Hijo. Y he aquí la Trinidad en las almas. Así que si debemos obrar, es indiferente obrar en la Trinidad en el cielo o en la Trinidad de las almas en la tierra. He aquí el por qué voy quitándote todo lo demás, si bien cosas buenas y santas, para poderte dar lo más bueno y lo más santo, que soy yo mismo, y poder hacer de ti otro yo mismo, en cuanto a criatura es posible. Unámonos en la oración, junto con Mamita María y la Trinidad Sacrosanta. Señor Jesús, Hijo amado del Padre, que descendiste al Jordán no por necesidad, sino por amor, nos postramos ante tu obediencia perfecta. Tú no buscaste purificación, sino que cargaste con nuestra historia. No subiste para exaltarte, sino que bajaste para santificar las aguas y devolvernos la vida perdida. Hoy, ante tu palabra viva, reconocemos que cumplir toda justicia es vivir siempre dentro del fiat del Padre, sin pensar fuera de Él, sin hablar fuera de Él, sin obrar fuera de Él, como tú lo hiciste, Jesús. Así como en el Jordán se abrieron los cielos, abre también hoy nuestro interior, para que no vivamos de los efectos de la gracia solamente, sino de la vida continua de la divina voluntad. Ese bautismo permanente que no conoce interrupción ni ocaso. No permitas que lo que el bautismo nos dio se marchite por el pecado o la tibieza. Guárdanos en tu inocencia. Haznos permanecer en tu infancia divina.
para que cada pensamiento, palabra y acto sea tributo y gloria al Padre. Padre Santo, así como proclamaste en el Jordán: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Míranos en tu Hijo y concédenos vivir de tal modo que también en nosotros encuentres complacencia, porque tu voluntad reina, tu amor actúa y tu vida se manifiesta. Espíritu Santo, desciende de nuevo sobre nosotros. Gime en nosotros cuando nos alejamos. Danos la gracia para que nos dejemos poseer y elegimos permanecer en el regazo de la voluntad eterna. Santísima Trinidad, haz de nuestra alma tu morada y de cada instante una renovación viva de nuestro bautismo en tu fiat. Que nunca salgamos de tu voluntad, que no vivamos ya para nosotros sino para ti. Que los cielos permanezcan abiertos hasta que, sumergidos totalmente en tu fiat, podamos vivir en la tierra lo que ya se vive en el cielo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, ven, divina voluntad, ven a reinar en nuestros corazones. Fiat, fiat, fiat. Desciendes al Jordán, Jesús, inocente entre pecadores. No buscas ser lavado, quieres lavar al mundo. El cielo se abre ante ti, pero la tierra aún duda. Yo te sigo en silencio, con un amor que aprende a amar. Antes que el agua toque tu frente, mi te amo ya sea sumergido, para acompañar tu obediencia y tocar tu amor escondido. No es solo agua la que esperas, es voluntad que quiere reinar. Por eso entro en tu bautismo, Para decirte, aquí estoy. Bautízame en tu fiat, Jesús. Haz de mi vida tu sí, que no viva solo de gracia recibida, sino de gracia vivida en ti. Bautízame en tu fiat, agua que crea la mar, para que el reino que sueñas comience en mi respirar. Te miro sonreír en el bautismo,
Cuando un alma vuelve a ti, cuando la inocencia renace y el cielo canta de alegría. También veo tu dolor, Jesús, cuando ese don no es custodiado, cuando el Hijo vuelve a huir y se hace otra vez nuevo Adán. Siento gemir a tu espíritu en las aguas del bautismo, cuando la gracia no encuentra tierra, cuando el amor no es acogido. Y ve tu amor cuando el sacramento se vuelve gesto sin alma. Cuando falta reverencia Y el don se enfría en las manos. por eso vuelvo al Jordán contigo, no para pedir, sino para amar. Tomo tu dolor como mío y lo envuelvo en mí, te amo. Si otros huyen de tu gracia, Yo quiero quedarme en ti. Si tu amor gime en silencio, déjame gemir contigo así. por cada bautismo herido, yo quiero ser respuesta, un latido que acompaña tu dolor que nadie ve. Déjame consolar tu amor, Jesús, vivir bautizada en tu querer, para que donde el agua no fecunda, Mi te amo haga nacer tu reino. en el Jordán te consuelo, en tu fiat quiero vivir. Y si el mundo vuelve a huir, mi sí permanecerá en ti.